Buen día nuevamente. Vamos a comenzar con nuestra clase de teoría general del delito y estamos en el segundo elemento positivo del delito. ¿Cómo se denomina? Se denomina tipicidad. Y recapitulamos un poco lo que veíamos la clase pasada. Una vez estudiada la conducta, toca el turno de analizar cómo se estructura la norma en el código sustantivo, en el código penal. Ahí en el libro segundo vamos a encontrar infinidad de tipos penales que van a ser, tipo es la conducta penalmente relevante que retoma el legislador y que positiviza en el código mediante su incorporación en un enunciado previamente estructurado y delimitado con elementos. Y esa es la parte que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, ¿qué va a ser la tipicidad? Porque pudiera generarnos ahí algún tipo de conflicto conceptual, la palabra tipo con la tipicidad. El tipo ya vimos que es la descripción de una conducta penalmente relevante y que va a buscar proteger bienes jurídicos. ¿Qué es un bien jurídico? Es un interés que puede ser individual o colectivo y que el derecho penal se ocupa de protegerlo. Tenemos infinidad de bienes jurídicos también, la vida, la integridad corporal, la libertad, el derecho a la justicia, entre otras. Tenemos ahí una que aquí es muy importante de acuerdo a la teoría triatómica del delito, en donde recordamos que el derecho es la ciencia que estudia la norma, el hecho que la genera y el valor que la justifica, y aquí en derecho penal lo podemos apreciar de manera muy clara. Vamos a estudiar la norma, es correcto, vamos a estudiar esos tipos penales, vamos a estudiar las construcciones normativas, pero también vamos a estudiar qué hechos están atrás del tipo en esa exposición de motivos, cómo es que el legislador o por qué lo hace, qué es el peso que tiene para que sea una conducta positivizada y sea tipificada, que es el término apropiado y sea incluida en los catálogos penales, y muy importante es la axiología. La axiología como el estudio de los valores, y es aquí donde vamos a establecer una escala no a criterios subjetivos, sino mediante esta disciplina científica, y vamos a identificar que en la escala axiológica la vida se encuentra en la cúspide de todo rango de valor. ¿Por qué la vida? Porque a partir de que nosotros tenemos o reconocemos la existencia como seres humanos y sabemos incluso los grandes debates de cuándo comienza la vida, y bueno, hay diversas teorías también por analizar, si es desde el momento de la concepción, si es desde el momento de el nacimiento, etcétera. Sabemos también los parámetros que el derecho civil nos aporta, cuándo termina la vida, que es a partir del fallecimiento, del cesamiento de los órganos vitales del ser humano, o también tenemos la famosa muerte legal, que es cuando ya tenemos la desaparición por cierto tiempo de una persona, tenemos el desconocimiento de su paradero y se puede decretar la muerte legal. Pero también tenemos diversas teorías en ambos lados, en ambos extremos de lo que conocemos vida, pero lo que sí es un hecho es que durante la vida, durante el funcionamiento normal de nuestro sistema orgánico, bueno, vamos a tener ahí que nosotros con eso vamos a desarrollarnos en un medio social, en un medio colectivo, y viene el debate cuando se construye a través del siglo de las luces, del iluminismo, se construye el contrato social y se construyen los postulados en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que se prohibió la pena de muerte, ya lo habíamos visto en nuestro artículo 22 constitucional, queda prohibida toda pena de muerte, infamia, azotes, malos tratos, etcétera, vejaciones, y lo que pretende es que el Estado respete nuestra vida. Por ende, es inaplicable notoriamente la pena de muerte en México. Está también reconocida dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Hay infinidad de instrumentos internacionales que consideran en su haber la prohibición expresa a la pena de muerte y las consecuencias que tendría instrumentarla en el Estado mexicano. Partiendo de eso, es que se estructura también el catálogo de las punibilidades y el catálogo de las conductas penalmente relevantes. Entonces, si ponemos la vida en la cúspide, pues de ahí van a ser bienes jurídicos no de una categoría menor, sino que tienen un rango distinto o no tan intenso como sería la protección de la vida. Por ende,
la vida va a ser aquí el bien jurídico protegido más importante para el derecho penal, derivado que este es un prerequisito, es una precondición para que exista libertad, desarrollo biopsicosexual, derecho a la asociación, derecho al acceso a la justicia, etc. Es una precondición, sin vida no hay nada, y por eso es que la escala axiológica maneja esa justificación. Entonces, ya tenemos definido qué es el tipo, ya vemos que va a buscar proteger un bien jurídico en específico, tenemos que identificarlo perfectamente y ahora toca el turno a cómo se construye el tipo. Y ya habíamos visto la clase pasada a través de las diapositivas que el tipo penal se va a constituir a través de diversos elementos. Nuevamente aquí se los pongo a su consideración. Para esto, el tipo penal ha venido transitando por una serie de evolución. Vemos desde el psicologismo, el causalismo, el normativismo, el finalismo, ahora el funcionalismo, etc. Y podemos apreciar cómo se ha ido enriqueciendo de otros elementos en su interior. Tienen que ver la propia filosofía de la sistemática que estudie, por supuesto, por supuesto. Ahora, aquí tenemos tres grandes bloques de elementos que conforman al tipo penal, que yo les sugiero lo tomemos como a nivel macro para ahorita en una suerte de análisis vamos a ir desprendiendo los elementos de cada uno o los presupuestos de cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la finalidad? Que conozcamos la estructura interna de un tipo penal. Comenzando con la primera línea, tenemos a los elementos objetivos del tipo penal. Posteriormente, a través de la etapa histórica surgen los elementos normativos, a partir del famoso normativismo de Mesker. Una vez superada esa etapa, surge el finalismo de Welsel y se incluyen ahora en la construcción los elementos subjetivos distintos del dolo e incluso hay dolo y culpa de tipo. Lo vamos a ver más adelante. Y tenemos aquí, ¿qué son los elementos objetivos? Los elementos objetivos van a ser aquellos elementos que pueden ser tanto descriptivos como materiales como externos. Y esto los vamos a poder identificar fácilmente porque para su conocimiento se requiere el uso de los sentidos. Y aquí en los iconos vemos el olfato, el gusto, el sentido del oído, la vista, etc. Tenemos aquí cómo a través de esos elementos, de manera objetivo material, podemos percibirlos y son los encargados de primera línea de construir los elementos básicos del tipo penal. No tienen mayor problema. Si continúo con el desarrollo histórico, vemos aquí un elemento importante adentro del tipo penal. El tipo se va a conformar de una parte objetiva que incluye la conducta entendida como el movimiento corporal que produce un resultado en el mundo exterior y que se vincula a través de un nexo causal o nexo de causalidad. Con esto ya tenemos bastante material para generar un estudio técnico-científico en favor del derecho y de reforzar la ciencia del derecho. Ya vemos que no somos simplemente técnicos, no somos solamente lectores de lo que establece la ley, de lo que establece la parte sustantiva del Código Penal, sino que vamos a dar una explicación, vamos a utilizar una metodología que es una metodología tipo descriptiva y uno de los elementos más importantes, recordamos sobre la marcha que la conducta puede ser desplegada de dos maneras, a través de la acción o a través de la omisión. Esa omisión nuevamente se vuelve a dividir en omisión simple o comisión por omisión. Referente a
la acción. Una muy buena parte, un muy buen porcentaje de tipos penales está construido con base en acciones de tipo positiva, en un hacer. Para yo poder identificar ese hacer, tengo que precisar del contenido de la propia redacción, es ubicar el verbo. Para esto todos los tipos penales tienen uno o más verbos y ahí tenemos que ser muy puntuales y muy cuidadosos de identificar todos los verbos, y del verbo que vayamos a utilizar depende la hipótesis en la que nos hallemos, es el que vamos a referir cuando hagamos el estudio del juicio de tipicidad. Por ejemplo, habíamos visto que en el artículo 312 se estipula el tipo penal de homicidio. Comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro, y tenemos como primer elemento sí, como primer elemento para determinar la conducta, el verbo privar. El privar va a ser el núcleo del tipo y va a ser en torno al que se va a construir la conducta. En el tipo penal de robo nos encontramos el verbo apoderar, en el tipo penal de violación el verbo de copular. Son algunos de muchos de los verbos que vamos a encontrar. Vamos a ver también ejemplos donde aparecen más de dos verbos y tenemos que identificar cuál vamos a utilizar a efecto de exponer ante el órgano, ya sea acusador o ante el órgano impartidor de justicia, la hipótesis en la cual nos encontremos, porque es la que sobre la cual va a versar el caso. En cursos posteriores, cuando hablamos de la teoría del caso, bueno, vamos a hacer un análisis más exhaustivo, vinculado con la materia probatoria y fáctica, para poder exponer de una manera concreta ante qué hipótesis nos estamos encontrando. Aquí tengo los elementos en su parte objetiva, que son los que habíamos platicado, del tipo penal. La parte que Ernest Belling desarrolla en esa fase descriptiva del tipo penal, recordando que el psicologismo se basa, o el causalismo también denominado, se basa en la explicación naturalística del delito, la explicación causal del delito. Esto refiere a una relación causa-efecto y se construye principalmente por una fase, se alimenta de la filosofía naturalista, una filosofía física, una filosofía construida a partir del positivismo y del sistema clásico que ya habíamos visto de Carrara, en donde su explicación es un tanto cuanto rústica todavía, es un primer bosquejo de una teoría del delito basada en el sociologismo, que abandona ya la parte del ente jurídico, abandona los criterios biologicistas del delito, etc. Y entre los elementos objetivos del tipo, nuevamente espero que aprendamos que se construye con los siguientes. El primero es el movimiento corporal, el segundo un nexo causal y el tercero es el resultado. Esos son elementos propios de la conducta como primer elemento del delito. Los vamos a estudiar aquí precisamente cuando hagamos el juicio de tipicidad. Y tenemos posteriormente la identificación del bien jurídico, que ya lo habíamos dicho, era ese concreto interés individual o colectivo que protegen las leyes penales, y ese bien jurídico va a ser el objeto de protección de la ley penal. ¿A qué se ubica? El ejemplo, el tipo penal de homicidio pretende salvaguardar la vida. ¿Cómo la va a salvaguardar? A través de los denominados principios de prevención general y especial, en donde va a establecer una punibilidad y va a mandar esa advertencia, que no cometas esa conducta para evitar ir a prisión. Esa es la mecánica que ocupa. Ahora, va a haber bienes jurídicos de distintos tipos, los vamos a ir analizando, vamos a ver cómo los podemos ubicar de alguna manera más sencilla, etc. El objeto material va a ser aquel objeto
aquel cuerpo físico sobre el que va a recaer el daño. Aquí tenemos que ser muy puntuales porque también puede existir un objeto jurídico. El objeto jurídico va a ser algo intangible, algo inmaterial, pero lo que también resiente un daño. Por ejemplo, en los tipos penales de portación o transportación de arma de fuego sin el permiso o la licencia correspondiente, son delitos de peligro, que por el simple hecho de traer el arma afecta la seguridad cognitiva o afecta la tranquilidad, afecta ese estatus de calma que tiene la sociedad. Ahí tenemos que estamos ante la presencia de un objeto material derivado que es algo intangible sobre lo que recae el daño. Que en este caso va a ser la seguridad cognitiva, es una parte de nuestra función intelectual y es notoriamente intangible. Los sujetos, en toda relación del delito vamos a encontrar a dos sujetos principalmente. El sujeto activo, que va a ser aquella persona que comete el delito, y el sujeto pasivo, que va a ser aquella persona que se puede catalogar como víctima o ofendido. La víctima va a ser aquella persona que de manera directa resiente el daño. En el caso de un homicidio va a ser quien haya perdido la vida. ¿Quiénes van a ser los ofendidos? Aquellas personas que de manera indirecta resienten el daño, pero que tienen algún tipo de vínculo con la víctima. Para el caso del homicidio van a ser los familiares. Esto nos permite establecer una relación explicativa más concreta y también nos funciona para efecto del ejercicio de los derechos y que el reconocimiento aquí del imputado ya va a ser, vamos a dejar de lado al término delincuente, vamos a utilizar la terminología procesal en términos del artículo 20, apartado B de la Constitución y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Puede tener aquí, en esta relación explicativa, dos condiciones. La primera condición va a ser la calidad específica y la segunda va a ser la pluralidad específica. La más sencilla sería la pluralidad específica. Los tipos penales por lo regular se redactan en singular. A quien cometa o haga tal o cual situación tendrá tal consecuencia. Ahí el a quién vamos a identificar que es de manera unilateral, es de manera individual, perdón. No representa mayor estudio, pero sí vamos a ver en otras construcciones normativas que establece cuando tres o más personas, como el caso del delito de delincuencia organizada, o cuando se actualiza los delitos de riña o homicidio tumultuarios, podemos encontrar que requiere. ¿Qué vamos a hacer? Cuando analicemos la parte del sujeto activo en pluralidad específica, necesitamos establecer que el tipo penal requiere tres o más personas para su comisión, por tanto debemos establecerlo y arrastrar el lápiz. La calidad específica va a ser aquella condición particular que establece el tipo penal y que nos funciona para establecer si el tipo requiere alguna condición específica por parte del sujeto activo. Ejemplo, en los servidores públicos, ejemplo, en los delitos de violencia familiar cuando existe algún tipo de vínculo de los establecidos ahí, en el feminicidio cuando se da a través de una relación, etc. Tenemos también que poner esa calidad específica del sujeto activo porque el tipo penal lo requiere. No es que la doctrina o la teoría lo exija, sino que el propio tipo penal lo establece en su contenido y la teoría general del delito lo único que nos va a hacer es, o esta teoría del tipo, el poder identificar cuáles son los elementos a través de su atomización para que podamos acreditarlos posteriormente. Primero los tengo que identificar, posteriormente los tengo que contrastar contra el hecho material y por último los debo de probar. Esto también lo establece la teoría del caso, que les decía se construye a través de tres grandes postulados, que es unos elementos fácticos o de la realidad, cómo va a ser la narración o construcción de los hechos, una teoría jurídica, que es esta parte que estamos analizando, de cómo vamos a desprender los elementos del tipo penal, y por último una teoría probatoria que va a buscar la pertinencia, la idoneidad, la congruencia, etcétera, y demás requisitos que la prueba debe de contener. Posteriormente viene otro elemento
o elementos objetivos, como son las modalidades, que pueden ser de lugar, tiempo y ocasión. Y en esta hace alusión a lo siguiente: hay tipos penales que establecen en su construcción que deben ser cometidos en determinado lugar o en determinado tiempo o bajo alguna ocasión en particular. Lugar, tipos penales de robo a casa habitación. Ahí nos está precisando una condición, una modalidad que es en casa habitación, en lugar cerrado, en algún recinto, etcétera. El tipo penal es, tenemos que ser muy cuidadosos y muy observadores de identificar si nos establece alguna referencia al lugar. Al tiempo puede ser en tipos penales también de robo o en los delitos fiscales que nos establece de día, de noche, etcétera. Alguna condición atendiendo a la temporalidad. Y por último, la ocasión, por ejemplo, los delitos electorales, que vamos a encontrar que ocurren durante la vigencia ya sea de la jornada electoral o bien durante etapas específicas que los calendarios electorales señalan. Por último, tenemos a los medios, formas o circunstancias comisivas, y eso tenemos que ser muy, muy precavidos en establecerlos, y se construye a través de, o se identifica. El ejemplo clásico es el de los medios comisivos violentos. Al que con violencia cometa un robo, que aquí tenemos un robo agravado, va a tener una punibilidad mayor, va a tener una consecuencia penal mayor a las establecidas en el tipo penal simple. Tenemos que identificar ahí cuál es ese medio, forma o circunstancia. No se trata de que lo inventemos, se trata de que analicemos el tipo penal y en caso de advertir que requiera algún tipo de medio comisivo expreso, favor de ponerlo en nuestro estudio de los elementos del tipo para posteriormente probarlo. Hasta aquí tenemos la parte objetiva. Acá ya tenemos lo que les habíamos platicado ahorita, es la concepción causalista del tipo penal, en donde por un lado establece los elementos de la conducta, por el otro lado establece ya los elementos de la parte objetiva del tipo penal. Los elementos normativos, posteriormente ya habíamos visto que el estudio de la teoría del delito evoluciona, se dejan los criterios de Franz von Liszt y de Ernest Belling y continúa Max Ernesto Mayer y Edmundo Mesger con un criterio de tipo normativista. Los famosos normativistas que buscan innovar en alguna parte de la teoría de la conducta, refieren los textos que cuando Mesger intenta por un lado superar la teoría de Belling, incluye los elementos normativos en la construcción del tipo. Ya dejamos los elementos objetivos que habíamos visto, vamos a sumar los elementos normativos, que son los que requieren una valoración que puede ser jurídica o cultural, y cómo se establecen en el Código Penal. Aparecen las palabras ajeno, sin consentimiento, sin derecho, con arreglo a la ley, la deshonra, el descrédito. Son aquellas palabras que van a requerir un estudio en paralelo, que requiero yo ir al Código Civil para, ejemplo, determinar qué significa propiedad o cuál es el alcance de la propiedad, de la posesión, del nombre, del patrimonio, etc. Sí necesito recurrir siempre y cuando el tipo penal lo establezca esa correlación. ¿Qué voy a hacer? De primera línea, identificarlo y posteriormente desarrollarlo, hacer esa correlación con el artículo que establece el Código Civil, el Código Fiscal, el Código de Comercio, para clarificar ese tipo de concepto. Una vez que la teoría mesgeriana o del normativismo, esta por cierto se construye a través de la filosofía del neocantismo de Baden, una escuela también alemana de pensamiento filosófico. Tenemos que el postulado de Mesger es superar, por un lado defiende la acción causal,
Defiende la relación causa-efecto que habíamos platicado ahorita en el psicologismo, pero por otro, intenta darle una valoración distinta a la conducta. Aquí es donde entra el normativismo. Él dice que la ley espera una finalidad, tiene una finalidad para con la ley en relación con la conducta. ¿Qué espera la conducta? ¿O qué espera la ley, perdón, en relación con la conducta? Y ahí él intenta hacer alguna especie de juicio valorativo, pero no logra superar, como vamos a ver en el finalismo, esa situación. Sigue siendo una acción o una conducta de tipo invidente, una conducta ciegas. Vamos a ver cómo el finalismo es una conducta ya que es vidente. Posteriormente tenemos los elementos subjetivos distintos del dolo. Y aquí nos dice que se resuelve en un estado anímico. ¿Cómo van a ser los estados anímicos? El propio tipo penal dice al que con el ánimo, al que tenga la tendencia, los propósitos, las intenciones, y muchas veces encontramos la palabra a sabiendas. ¿A qué hace alusión en las sabiendas? A que ya teníamos un conocimiento previo de lo que estamos haciendo. Por ende, no va a ser un simple movimiento mecánico, va a ser, por eso les decía que viene a revolucionar la teoría de Belzel con el finalismo, porque ya nos quita la idea tradicional de una conducta meramente mecánica y establece ya una que tiene una finalidad. Él decía que no hay acción sin voluntad, ni voluntad sin finalidad, y ese es el postulado principal de la teoría de la acción finalística. Aquí ya vemos cómo cambia la estructura de los elementos del tipo, que yo les sugiero, se aprendan muy bien para que podamos establecer en futuros análisis estudios muy consolidados de los elementos del tipo y no tengamos ningún problema en la identificación de sus componentes. Ya habíamos visto el movimiento corporal, nexo causal, resultado, bien jurídico, objeto material, sujetos, modalidades, medios, formas o circunstancias. Ya les expliqué la parte de los elementos normativos, que son los que requieren una valorización, ya sea cultural o técnico-jurídica más profunda. Y por último, los elementos subjetivos distintos del dolo, que van a hacer alusión al ánimo, a la tendencia, a la intención o en las sabiendas, y que tenemos que incluirlos siempre y cuando el tipo penal los exprese. Al que a sabiendas de, tenemos que establecer que el tipo penal sí requiere unas sabiendas y ponerlo en esta lista para que nos sea más fácil el poder acreditar cada uno de los elementos del tipo. También el finalismo aporta el famoso dolo y culpa de tipo. El dolo y la culpa, por regla general, se estudian en la culpabilidad, en el cuarto elemento. Aquí el doctor Hans Belzel hace una reconstrucción de estos dos componentes, del tipo y de la culpabilidad como último elemento, y incluye, para poder darle sentido a la finalidad que tiene el sujeto activo en la comisión del delito, él le quita las intenciones o le quita las imprudencias de alguna manera, no con todos sus componentes, y la sube al tema de la tipicidad. Tenemos el núcleo del tipo, ya lo habíamos visto, es el verbo que define la acción del delito. Lo vamos a encontrar mediante la estructura semántica o la propia redacción del tipo, sujeto, verbo y predicado. Y vamos a, con esas reglas gramaticales, vamos a poder identificarlo a través de su lectura. Y tenemos hasta este punto nuestra primera parte de la teoría del tipo penal.